estamos trabajando problemas de estática acerca del cálculo de los momentos de una fuerza. Sabéis que todos los ejercicios de este tema, así como sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, los encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Tenemos una pared, el suelo y una escalera de longitud L que está apoyada en la pared y en el suelo, formando con el suelo un ángulo alfa. Me preguntan que haga un estudio de las fuerzas que intervienen y de la relación que hay entre ellas, es decir, que calcule las fórmulas que debo de aplicar en un problema de este tipo. Hay rozamiento en la pared y hay rozamiento en el suelo. Veamos, esto es la escalera. En el punto medio de la escalera y vertical tenemos el peso. Recordad, el peso siempre vertical, pues es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Y los atrae hacia el centro de la Tierra, por tanto, vertical. Tenemos el peso, tenemos la escalera al estar apoyada sobre el suelo, tenemos la reacción del suelo sobre la escalera para soportar el peso de la escalera. Y la escalera apoyada en la pared, tenemos la reacción de la pared por el mismo motivo. Luego tenemos los dos rozamientos. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué hemos dibujado este rozamiento hacia la izquierda y este rozamiento hacia arriba? Muy sencillo, fijaos, si esto es la escalera y la escalera se cayera, ¿qué haría? Haría este movimiento. Se caería así. Por tanto, el rozamiento impide que la parte de arriba de la escalera deslice hacia abajo y aquí el rozamiento impide que deslice hacia la derecha. Porque así sería como caería la escalera. Esta parte de la escalera bajaría al caerse, luego, para que no caiga, el rozamiento es hacia arriba y aquí lo mismo hacia la izquierda. Si algún dato lo dibujáis al revés, no vamos bien. Pero si alguna de las fuerzas que estamos buscando la dibujáis al revés, al final os saldrá negativa. Y eso os dará idea de que la habéis dibujado al revés. Por ejemplo, me sale menos 30 newtons. Pues la fuerza es de 30, lo que pasa es que está dibujada al revés y la podéis cambiar. Por tanto, aunque no tengáis muy claro cómo es el rozamiento aquí abajo, lo dibujáis y al resolver el ejercicio, si fuera un ejercicio numérico, tendríais un rozamiento negativo. Pues entonces quería decir que la habéis dibujado al revés y la pondríais bien. Pero ahora están bien dibujadas las fuerzas, no hay más fuerzas que intervengan en este ejercicio, por tanto, en un problema de estática, ¿qué se cumple? Se cumple que la suma de las fuerzas verticales ha de ser 0. La suma de las fuerzas horizontales ha de ser 0 y si el objeto, la masa, en este caso la escalera, tiene posibilidades de rotación, de giro, entonces la suma de los momentos respecto de algún punto, en este caso el punto A, ha de ser 0. Por tanto, fuerzas hacia arriba. Mu por R, puesto que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, por la perpendicular, que es R, y aquí abajo lo mismo. Por tanto, fuerzas hacia arriba, mu por R, también R', las cojo como positivas, menos mg, pues es una fuerza negativa igual a 0. Más que fuerza negativa, es una fuerza contraria, por eso la tomo como negativa. El eje X, las fuerzas horizontales, tenemos R hacia la derecha y mu R' hacia la izquierda. Por tanto, R menos mu R' ha de ser igual a 0. Siempre igual a 0, pues la suma de todas las fuerzas ha de ser 0. Pues las fuerzas se han de anular, por eso es un problema de estática. Estática significa que el cuerpo, pese a estar sometido a varias fuerzas, está quieto. Ahora vamos con la parte más compleja, que es los momentos. Pero en realidad es una parte muy sencilla.
hemos cogido el punto A como origen de momentos. Hemos cogido un punto en el cual hay aplicadas dos fuerzas. Estas dos fuerzas, para estudiar los momentos, no las tendremos en cuenta. Pues recordar que el momento de una fuerza es igual a la fuerza por la distancia. El vector fuerza por el vector de posición. Y, por tanto, como que la posición de ambas fuerzas respecto al punto A es cero, estas dos no tienen momento. Su momento es cero. Solamente tendrá momento mg, r y fr. Vamos a ver cómo. Fijaos, cogemos el vector mg, lo multiplicamos, ojo ahora, mg es una fuerza vertical. Yo he cogido como origen el punto A, por tanto yo considero aquí unos ejes, X e Y, y al vector mg lo multiplico por esta distancia, la distancia que hay desde la fuerza vertical hasta el eje vertical. Ojo, el eje siempre pasando por el punto que consideramos origen. Por tanto, esta distancia de aquí a aquí es este cateto de aquí abajo, que será la hipotenusa por el coseno de alfa, pues alfa es el cateto contiguo, perdón, alfa es el ángulo y eso es el cateto contiguo al ángulo. Por tanto, esta distancia, que es lo que me interesa, la distancia del vector vertical al eje vertical, es L medios por el coseno de alfa. ¿De dónde sale el signo menos? El vector de posición es un vector que va desde el punto A hasta el origen de coordenadas, desde A hasta aquí. Esto sería el vector de posición del peso. El vector de posición, voy a hacer lo siguiente. Para que tengan el mismo punto de aplicación, no lo tienen. El vector de posición empieza en A, el vector mg empieza aquí arriba. Para que tengan el mismo punto de aplicación, lo que hago es coger el vector rojo y lo deslizo hasta que tenga el mismo punto de aplicación que mg. Y ahora voy a girar el vector rojo hacia el vector mg por el camino más corto. Es decir, lo voy a girar así, como si fueran las agujas de un reloj. Y el vector rojo gira en sentido contrario a las agujas, por tanto, un signo menos. Lo entenderemos al explicar también los dos de arriba. Vamos con el vector R. El vector R es un vector horizontal. Por tanto, al vector R lo voy a multiplicar por su distancia al eje horizontal. Es decir, por esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí es de este triángulo grande, es el cateto opuesto al ángulo alfa. Si es el cateto opuesto, será igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Y por tanto, R por L por el seno de alfa. El signo positivo, ¿por qué? El vector de posición de el vector R sería desde A hasta aquí arriba. Sería este vector. Esto sería el vector de posición del vector R, que es desde el punto que hemos considerado origen hasta el punto de aplicación u origen de R. Pero queremos que ambos vectores tengan el mismo punto de aplicación. Lo que hago es el vector rojo, igual que he hecho antes, lo deslizo, y aquí lo tengo. Es más largo, pero es igual. Y ahora tengo la posibilidad de girar así o girar así. Por el camino más corto, al girar así, estoy girando en el sentido de las agujas del reloj.
por tanto, positivo. Por último, vamos con FR, que podríamos haber puesto también mu por R. Y así tengo menos incógnitas. ¿Qué hago? Lo mismo. El vector FR. Primero escribo FR. Y ahora pienso, ¿este vector es vertical o es horizontal? Es vertical. Por tanto, quiero saber su distancia desde aquí hasta aquí. Su distancia desde este punto hasta este punto de aquí. Perdón, su distancia de aquí al eje vertical. Por tanto, es esta distancia. Y sería, como que es el cateto contiguo, sería L por el coseno de alfa, y está mal, está al revés. Aquí tendría que poner coseno de alfa. ¿Lo veis? Estaba al revés. Insisto, al ser un vector vertical, me interesa su distancia al eje vertical. Y la distancia al eje vertical es este cateto de aquí abajo, que es L por el coseno de alfa. Y ahora el signo. Por tanto, fijaros, escribo el vector, escribo la distancia al eje paralelo y luego escribo el signo. Y en este caso, el signo, ¿cómo sería? El vector de posición de FR es el mismo, es este de aquí. Si lo deslizo y voy hacia FR por el camino más corto, estoy moviéndome en el sentido horario de las agujas del reloj, por tanto, positivo. Y así hemos conseguido estas tres ecuaciones que, una vez que sustituyamos los datos que me da el enunciado, que pueden ser cualesquiera de los que están aquí presentes, me quedará un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que, al resolverlo, me dará obviamente la solución.